No Y habíamos ahí, dado anestesia ni de teoría. Me dice, listo, ok, ¿estás listo? Podemos empezar. Bien. Aquí te dejo en este papel los artículos que te tienes que leer para poder empezar a hacer la prótesis conmigo. no, Gracias y nos vemos la próxima no, semana. no, Psicológicamente me marcó más. Porque psicológicamente. sí, porque, o sea, no es que no hago endodoncias, ni que, pero no me gusta. No me gusta, le tengo mucho respeto a la Ok, endodoncia. La ok. primera endodoncia que hice, el tipo está hablando, el paciente está hablando con el dique guindando, el dique guindando por acá, por la grapa que no se lo podía quitar y el arco guindando, hablando por teléfono con la esposa. Entonces yo prefiero terminar la parte clínica de los pacientes y hacer la parte administrativa después. Ya yo salgo de los pacientes, me voy para los carnavales y cuando regreso de los carnavales veo las fichas y veo los expedientes y busco las firmas, etcétera, etcétera. Y mis dos amigos me dicen, Comenzamos. Anécdotas de la odontología. Vamos a chismear, como siempre, a conocer la historia del invitado del día de hoy. Vamos a chismear cosas de la... Cuando el invitado era estudiante. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué cositas hay por ahí? Cuento. Voy a invitarlo de una vez porque el tiempo es oro. todo bien, ¿cómo estás tú? Te voy a tutear. Sí, 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 claro, claro, encantado de estar aquí. No. Gracias por la invitación a tu espacio. Bueno, Ale, ya tú sabes cómo es la dinámica. Vamos a chusmear un poquito de tu historia. Vamos Cuen- a hablar un Cuéntame. poquito de primero quisiera saber en qué universidad estudiaste, para meter en contexto a lo que está aquí agregado al live ahorita, y igual esto también va a quedar para YouTube, para un video más prolijo. Yo estudié en la Universidad de Panamá. En nuestro país solamente en 3 universidades se puede estudiar odontología, pero por mucho tiempo solo fue una, la Universidad de Panamá. Ahora, desde hace creo que 20 años hacia acá, es que están las otras dos. Pero Ok. antes, pues la gente solo estudiaba en la Universidad de ¿Y, Panamá. y eso Entonces, es por pues año o por semestre? es por semestre. La Universidad de Panamá, ahí fue donde estudié yo. Son 11 semestres. Tienes que ir pasando uno por uno. Del séptimo en adelante es más bien clínica integral. La clínica que hacemos nosotros es integral. Tienes que cumplir una serie de requisitos, pero en un número de pacientes. O sea, no Ok. solamente los requisitos, sino que completar mínimo 6 adultos y 6 niños de manera integral. O sea, desde su caries más chiquita hasta la prótesis más grande. Ok. Todo, completarlo todo, luego de eso tiene que pasar por una fase 4 que fase 4 es cuando pues le damos de alta al paciente, ¿no? Periodontal y protésica y una fase 4 diagnóstica para entonces cerrarle el expediente al paciente, pagar y cuando haces eso con todos tus pacientes y has cumplido todos los requisitos, entonces vas a una revisión y ya te puedes graduar. Un Ok, poco para ver si entendí un poquito, en general te piden 6 adultos y tantos niños, tantos adultos y tantos niños. No es por tantas prótesis, tantas sí, endodoncias. sí, sí. O sea, tienes los requisitos, que son 300 requisitos, no sé cuántos, no son 6 prótesis, 20 restauraciones, son 6 endodoncias, pero esos requisitos tienes que completarlos en un número de pacientes. Y ese Mm, número de pacientes tienes que terminarle todo, tienes que hacerles todo. Por eso hay gente, no, hay gente que empezó conmigo y todavía está ahí. pasa, pasa, pasa. En mi época era uno de los que veía a mis amigos graduarse. Qué bueno, chao. Pronto me va a Sí, tocar sí. a mí por cosas del destino, por pacientes, por paro, pero lo que te iba a preguntar también, aparte, bueno, en la universidad, ¿por qué tú decidiste estudiar odontología? Yo cuando estaba en secundaria, a mí me gustaba la química y yo decía que yo quería estudiar química. Pues yo me acuerdo que cuando yo dije eso, la gente sí, mi círculo de influencia, mi familia me dijo, te vas a morir de hambre, vas a ¿Qué? quedar siendo profesor de química. Entonces yo como Ok, soy terco, después me acuerdo, estaba como en, qué sé yo, 10.º grado, 11.º grado de la escuela, del colegio. Me acuerdo buscar en Google cómo estudiar química, pero no morirme de hambre. O sea, no oh, está limpio. Y me acuerdo clarito porque esos son los recuerdos que tengo de cuando decidí qué estudiar. Busqué que si estudiaba química y también estudiaba ingeniería industrial, podía llegar a crear negocios que tuvieran que ver con mi profesión
sea, con la parte química. Entonces me metí y me convencí eso en la cabeza. Ok. Luego fui de mi círculo de influencia, no, yo voy a estudiar química y voy a estudiar ingeniería industrial también para poner negocios que tengan que ver con mi profesión, la química, que es lo que me gusta. Entonces mi círculo, Ok. y tú vas a estudiar 2 carreras para eso, vas a estudiar 2 carreras para morirte de hambre. Y yo, coño. ¡Qué buen apoyo! ¡Qué buen apoyo! Exacto. Después de que, bueno, voy a estudiar medicina. Eso me duró no tanto hasta Ok. que me decidí por odontología. O sea, en mi familia habían 4 médicos y 5 dentistas. Entonces eran muy pro a seguir esas profesiones. O sea, Ok. eran como pues profesiones que de cierta forma te garantizaban cierto nivel de vida, para no decir otra cosa. Ok. Entonces, pues al final, dentro de mi poca experiencia, yo dije, bueno, no voy a volver a inventar la rueda y voy a estudiar odontología sin saber a qué carajo me estaba metiendo. Ok. O sea, fue algo así que por decisión, así por, bueno, cosas del destino, cosas de la vida. Sí, total. Entonces, pues recuerdo que fui haciendo, para entrar a la Universidad de Panamá, tenías que hacer 3 exámenes. No, te digo, un examen psicológico, 2 exámenes en papel, un examen de conocimientos generales y uno de conocimientos académicos. Ok. Y tenías que hacer luego un examen psicomotor para medir tu habilidad manual. Para entrar Pues a eso, odontología. sí, esa era la última etapa. Ok. Porque qué, en la Universidad de Panamá participaban, ponte 600, 700 personas y entraban 75. Entonces, Claro. el último filtro era la parte psicomotora. ¿Y cómo era esa parte psicomotora? ¿Hacer un diente Te pon- o...? no, ponían unos cubitos, ponte 10 centímetros. Ok. Cada cubito tenía forma diferente. Había cubitos que tenían forma circular, otros cubitos tenían una forma como triangular. Y esos cubitos tenían una base, había una base donde cabía cada uno. Entonces tú tenías que ir agarrándolo, tenías que mirarlo y darte cuenta rápido de qué forma era para saber dónde lo metías. Y Mm, entonces solo podías utilizar los dedos, no podías usar la mano completa. Era una cosa como extraña que ok. tenía que Ok. estar ahí doblando dedos y me acuerdo que fue muy gracioso porque cuando ya me tocaba había los que estaban adelante, era como por fila, nos metieron como creo que a 150 y de los 150 iban 75 a pasar y había un muchacho, casualmente, él todavía, creo que todavía está estudiando, él entró conmigo, pero era rapidísimo, rapidísimo. Yo dije, no, ya yo valí, si todos son así como ese tipo, ya yo valía. El tipo tenía una habilidad manual innata. O sea, movía los dedos y los encajaba en cada cosa de manera impresionante. Pero bueno, total que me fue relativamente bien. Pude entrar entre los 75 elegidos. Creo que eran menos ese año, de hecho. Vamos a hablar un poquito de el primer semestre ahí en la Universidad de Panamá. ¿Qué materias veías? Yo entré a un plan nuevo en donde saltaban bastantes materias generales y entrábamos a un poquito de materias ya un poquito más avanzadas. En el primer semestre yo veía química orgánica, biofísica, veía como principios de odontología, fundamentos de odontología, ¿Veías anatomía dentaria o se llamaba así anatomía dentaria o tenía otro nombre? anatomía dental. No lo veía en el primer semestre. Anatomía Ah, dental lo vi en el tercer semestre. ok, y veías prácticas de anatomía dental ahí. Veía práctica de anatomía ¿Cómo era la dental, práctica? La práctica también tallábamos yeso y tallábamos cera. tallaban los yesos de, o sea, Tallábamos ¿cómo era ese, yeso, tallábamos yeso. qué? ¿Cómo Nada más era que ese proceso? versión, mira, si te digo que tallé un yeso bien, te miento. Lo hacías con navajas, el yeso tenías que estarlo mojando a cada rato para que se suavizara y poder tallarlo. Te demorabas Ok, muchísimo. horas tallando un canino. O sea, era una locura. Claro. A nosotros ya no venían los dientes ya hechos, eran macromodelos de yeso que y después uno tenía que pintar la anatomía y todo eso. Pero para que Oh, tallar el diente de cero de en yeso, en oh, yeso, sí, sí, sí. Un diente en yeso que recuerdo era un lateral, si no me equivoco. Y tenías que hacerle la anatomía del lateral, ¿cómo todo, te la foramen ciego por enseñan? detrás, todo, 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 Claro. todo. ¿Y La cómo te parte fue palatina. en el tallado ese en cera? También lo hacían con el tapedón. Así se llama en Con el Panamá tipo igual, odonto, tapedón. sí. Sí, sí, tipo odonto, ajá. Me acuerdo que yo tenía mi papá es dentista, entonces mi papá le gustaba la anatomía dentaria. Ok. Y yo fui de esas personas que hizo curso de verano de anatomía dentaria, de anatomía dental, antes de entrar a la materia, para poder tener más o menos una base. Ok. Y
no me fue tan mal, o sea, no me fue mal, pero recuerdo que en ese que había que agregar en el tipodonto sí me fue fatal, que había que calentar la cera para... Me fue fatal, pésimo. Ok, ya que me están preguntando, avísame cuando estén en el live, imagínate. O sea, pero me llaman, o sea, me llaman para avisar cuando estén en el live. O sea, si estoy en el live, ¿cómo voy a contestar? Y me llaman. Bueno, pero, ajá, a mí también me fue fatal en el tallado de cera, déjame decirte. O sea, yo creo que, y de paso que yo veía a mis amigos y yo decía, pero ¿qué es eso? Son unos maestros, unos David Vinci, o sea, era una con música tallada, con música clásica, todo era muy así, muy perfecto. Y después fue Sí, que me sí, enteré que sí. eran técnicos protésicos. No, totalmente. O sea, yo sí por lo menos me di cuenta temprano. Mi fuerte era la parte teórica, o sea, la parte de estudiar y eso era mi fuerte. La habilidad manual no era malo, pero era algo que tenía que, o sea, practicar mucho, que tenía que desarrollar y que era más no un talento que tenía, sino algo que tenía que desarrollar. Entonces, pues, digamos que pasé desapercibido en las materias que me podían limitar porque me preparé medianamente, pero hubo gente que no se preparó y que no tenía el talento y tallaban unos Transformers. O sea, Sí, era, no, no, yo era eso, pero después me di cuenta que era como compartíamos anécdotas, compartíamos sentimientos, y yo dije, bueno, no soy el único, ¿no? Pero también uno va mejorando ese es el mensaje de esta historia, uno va mejorando con el tiempo, después claro, claro. uno va mejorando y con la práctica, bueno, después se da cuenta que uno no es tan traumante, sí. Vamos a hablar un poquito sobre ya la parte clínica, que creo que son las experiencias más Y fuertes las y más, anécdotas. Ajá. sí, las anécdotas como que más contundentes. ¿A ti te costó entrar a clínica? A mí no me costó entrar a clínica, a mí me costó estar en clínica. O sea, ya no entendí. Pasar a la clínica, me dices a la parte clínica de la carrera. Claro, yo hablo O de sea, la que parte... la primera vez que vas a atender pacientes, yo me tardé muchísimo Ajá. para como Ah, no, superar no, ese miedo. no, no. La primera vez que yo fui a atender pacientes, la primera de toda la vida, Sí. era una señora que limpiaba la casa de mi abuela Ese fue tu y tenía primera a paciente. mi primera paciente. Para mi mala suerte, digo mala Ok. suerte, ella llegó de primera, fue la más puntual de todas. Entonces la profesora dice, ay, miren, llegó la paciente de Alex, va a ser la primera que voy a enseñar cómo se anestesia, porque la primera vez que iba a atender a esa paciente tenía que hacerle una clase 1, no recuerdo, y había que anestesiarla. Y no habíamos dado anestesia. Esa fue tu primera vez que ya de una vez hacer. No Y habíamos ahí, dado anestesia ni de teoría. ¿y cómo hacen en ese caso la parte de la historia clínica y la periodoncia y todo eso? ¿O cómo la evaluaban? Lo que pasa es que nosotros nos pusieron a atender pacientes en operatoria desde antes de llegar a la clínica. Y era una cosa que se llamaba preclínica. Y ya ahí Ok, atendíamos pacientes, teníamos que anestesiarlos, teníamos que hacerle el aislamiento, todo. en preclínica. Entonces la parte, sí, la parte legal, estamos en segundo año. La parte legal, la profesora, la tutora de operatoria se encargaba. Ella llenaba todo eso y revisaba todo eso y prácticamente que lo pasaban por alto. Ok, Iba directo a hacer... Y nunca en mi vida había puesto una anestesia a un dentario ni loco. Para acabar de joder, era una muela de abajo que tenía, era una caries grande. Y yo dije, uff, me salvé, porque ella va a ponerle la anestesia a mi paciente. Me salvé. Y no, ella lo que dice, miren cómo es. Agarró mi carpule, hizo la señal en el aire y me dijo, ahora tú dale. Al frente de no, todos los compañeros. Al frente de todos los compañeros. no, Le puse la anestesia y cuando estábamos en proceso de colocarle el aislamiento, que estaba la profesora ahí, empezó a hacer así ella. Le dio un shock nervioso. no, Empezó a hacer ella, no, más nunca la pude atender. no te la puedo creer. Recuerdo, eso fue en la mañana, eso era hasta el mediodía. Luego de eso teníamos otra clase y ya el profesor de la clase sabía lo que me había pasado. Después teníamos otra clase y el otro profesor de la clase, entonces entre todos los profesores hablaban de qué era lo que le había, qué podía ser lo que le había pasado a mi paciente. Se difundió el chisme. Se difundió el chisme. ¿Y qué pasó? Esa señora no fue más porque, bueno, le No dio fue miedo, más. ¿no? No, claro. Yo no sé si le di en el vaso, yo creo que no, yo digo que no, yo digo que fue un ataque de miedo. Yo no sé, No te la nunca, puedo nunca, es creer. que nunca había nada. Ella, la profesora no me llevó la mano ni nada. Claro, si te explico así. Lo que pasa es que el profesor de anestesia que nos daba ese mismo semestre, que solamente dio teoría, teníamos un problema con él, mi grupo tuvo un problema con él. Mi grupo acusó al profesor de anestesia frente a la Universidad
frente al decano, a la decana de ese momento, ¿Cómo que porque él, la acusó? de que él nos dijo que nosotros no nos merecíamos la práctica de la anestesia, que él solo No, nos ¿por qué? iba a dar la teoría. ¿Por qué? Porque ese señor, él, no sé qué le pasaba por su cabeza, no sé, no sé cuál No, era su por ritmo de enseñanza. favor, no puede Te, ser. O sea, tú te lo aprendiste juro. como yo, directo al paciente. Entonces, la profesora de operatoria no sabía eso. Claro, Ese claro. señor, al final del semestre, nos dio unos maniquí ahí para nosotros meter la aguja en el maniquí. Esa fue nuestra práctica. No, esa fue, o sea, tu primera vez con pacientes, fue tu primera anestesia. No, claro. ¿Y cómo superaste después ese miedo? Mira, yo creo que después de haber superado eso, forjó mucho la personalidad mía de ahora. Ya yo empecé, Ok. yo dije, si ya supero esta, ya tenía que ahí 19 años yo. Claro. Y yo dije, ya si supero esta, ya voy a superar cualquiera. Y me pasaron peores, pero bueno, ya Peores la de primera que fue esa. tan traumática. Sí, me pasaron peores que esa. ¿Qué? Pero ¿Cómo cuál? Si no se puede tanto con saber, claro. pacientes, o sea, con pacientes, con compañeros, con todo. Mira, una vvez yo estaba ya en clínica integral. Claro, échame esos cuentos, que esa es la idea. Que me echen los Yo cuentos. estaba en clínica integral. Yo estaba en clínica integral entonces, ¿qué pasaba? Yo odio atender niños. No Ok. me gusta atender niños. Lo supe desde que estaba en la universidad. Yo veía que los días para atender niños que estaban las profesoras de odontopediatría, los lunes, los jueves y los viernes. Recuerdo que yo tenía sesión y había odontopediatra. Y Ok. yo noté que cuando ponía para atender a los niños los jueves o los viernes, pasaba toda la semana pensando en ese momento de atender a los niños y yo dije, no, yo los voy a atender los lunes y ya el resto de la semana no voy estresado por tener que atender a los niños, tenía que ir a buscarlos a su casa y llevarlos a la universidad, etcétera, 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 porque los papás no lo llevaban, los buscaba yo. Eran dos hermanitos que yo atendía, pero ellos tenían otro hermanito más chico, que ese yo no lo atendía, pero es igual yo me lo tenía que llevar. O sea, iba el transporte, hacía transporte. Exacto. Uno de ellos era un niño y una niña. El niño se portaba muy mal, entonces yo lo atendía de primero. Lo atendí, salí de él y hizo su escándalo, y mientras yo atendía a su hermanita, él estaba portándose mal en la clínica, corriendo por los pasillos, etcétera. Yo le dije, no te portes mal, te voy a regalar un guante. Le regalé un guante. El niño ha llenado el guante de agua y se lo tiró todo a una compañera del cubículo de al frente. Le cayó a la compañera completa, la bañó y a su paciente. No puede ser. Y yo atendiendo a la otra niñita. Suspender No, el y tratamiento. ¿Para qué cara le iba a poner a la compañera mía? claro, ¿y qué te dijo tu compañera? Mi compañera ¿Era de no me ha confianza perdonado o eso hasta el sol. era de confianza? Yo creo que ella no me ha perdonado eso. No, para nada. No. Es más, yo no he visto a esa compañera más nunca. Claro, te huyó. No, no, te quiero ver más, ni a ti ni a tus niños. No, no, vaya para allá. Toda la clínica quedó, toda la clínica quedó mojada. Ok, y en resumen, ¿te fue bien con clínica infantil? ¿Terminaste todo a tiempo? Fue lo ¿Cuántos primero que pacientes? terminé. Lo Fue lo primero primero que que terminaste. terminé porque yo dije que tenía que salir de eso lo más rápido posible. Claro. Y fue lo primero que terminé. Tuve que suspender a la niña y tuve que atrasarme un poco y tuve que buscar un trapeador y limpiar esa parte. Una locura. Escúchame algo, y ahorita que estás hablando de infantil, me hiciste acordar que nosotros, cuando estábamos en segundo, tercer año, escuchábamos los rumores de pasillo, los cuentos, de que decían que casi nadie pasaba infantil. O sea, porque la práctica era difícil, las doctoras eran difíciles, de hecho le decían infernil. Y era sumamente difícil y se cuchicheaba eso por los pasillos. Se hablaba mucho de que nadie pasaba, o sea, que si un 5%, un 10%, pasaba un porcentaje muy bajo. ¿Qué mito de pasillo, no, mito no, qué cuento de pasillo hay ahí en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Odontología? Acá nosotros programamos los pacientes con unos doctores, dependiendo de la especialidad del doctor. Entonces, Ok. me acuerdo que en mi año pusieron una regla de que la primera programación tenía que ser random, el doctor que te tocara. El mito era, cuando nosotros estábamos en tercer año, que era el año previo, segundo o tercer año, el mito era que había una profesora que nunca tenía programación, porque nadie programaba con ella, porque era imposible que ella aprobara el tratamiento hasta más fácil. Era un profesor, era un profesor. Que el Y profesor yo
profesor imposible, el más difícil. Era de prótesis, él veía principalmente prótesis. Y Ok, yo, es que te digo, a mí me pasaron una cantidad de cosas. Mi primera prótesis era una prótesis removible inferior y total superior. La paciente ok, era mi nana, la persona que me cuidó durante toda la vida. Todavía ok. está ahí. Tenía desde que yo tenía 0 años. Y ella ya estaba lista. O sea, ella no había que hacerle nada periodontal, no tenía caries, no tenía nada. Entró lista para colocarle la prótesis. La primera programación, pues que tenía que ser libre, random, me toca con el señor. No, qué puntería, Me qué toca, puntería. me toca con el señor. Y voy. Y la primera cita me dice, ok, listo, te tocó conmigo, bien, bueno, vamos a empezar, ¿cómo estás? ¿Estás preparado? Sí, le digo, ¿tienes los materiales? Sí, ¿está la paciente? Sí, ¿tienes el cubículo listo? Sí, ok, voy para allá. El señor llega, revisa a la paciente, revisa, me hace unas preguntas, me dice, listo, ok, ¿estás listo? Podemos empezar, bien, aquí te dejo en este papel los artículos que te tienes que leer para poder empezar a hacer la prótesis conmigo. No, Gracias y nos vemos la próxima semana. no, no te la puedo Sí. creer. ¿Y al final lo leíste y fuiste otra vez o te tocó otro profesor? Mi nana fue la primera prótesis que empecé y la última que entregué. Era el profesor imposible. En Tú esa hiciste con ese prótesis, profesor. yo monté los dientes de esa prótesis como si yo fuera el laboratorista. Yo monté los dientes en un articulador semiajustable con la cuestión los rodetes de cera, dientecito por dientecito, montarlos en el articulador. Una cosa de locos. O sea, La hiciste todo impresión. de inicio a fin. O sea, pero ¿sabes qué? Uno lo ve así como que, bueno, es el doctor imposible, pero de verdad que eso te sirvió te enseñó. O sea, hacer Aprendí mucho de prótesis removible, si más que eso de las no lo otras. veía, claro, Aprendí eso más no lo que de veía las así otras. No, es que con los otros profesores sacabas una prótesis removible en menos de un mes. La sacabas rápido. Con este al señor me toque. tomó casi 2 años. Ah, claro. Con esos profesores es lo que te iba a decir, que uno lo ve así como que, bueno, qué tema, uno se tarda más, pero uno aprende bastante. A mí me tocó en el último año hacer la última prótesis también con un profesor así, y yo dije, oye, me gustaba hacer prótesis. Sí, sí, Evalué, entendí. Con los otros profesores ya la sacaba rápido, porque ya había entendido muchas cosas. claro. Pero fue la primera, la hacía suerte, el profesor imposible. Oye, me has contado primera anestesia, operatoria, ¿Y quieres saber la infantil. primera endodoncia? Justo iba a preguntar lo de la ortodoncia. La primera Porque me has hablado endodoncia, del tema de todas las especialidades, mira que la primera endodoncia psicológicamente me marcó más, porque psicológicamente. sí, porque, o sea, no es que no hago endodoncias, pero no me gusta, le tengo mucho respeto a la Ok, endodoncia. La ok. primera endodoncia que hice, la paciente se sentó, le coloqué el aislamiento y, bueno, la experiencia que yo había tenido con la endodoncia era con diente extraído, no había tenido más. Y pues Claro, las preclínicas. claro, claro. Y bueno, no es como ahora, digo, ahora yo cuando hago una endodoncia pongo el aislamiento y pongo una barrera gingival para que el hipoclorito no se le pase a la boca, pero en ese tiempo yo, ¿qué iba a saber? Y aislé y no me di cuenta que el hipoclorito se le pasaba a la boca a la paciente. Y no Ah, tenía asistente allá, nosotros no teníamos asistente y tú mismo, yo era irrigar con una mano y succionar con la otra, claro. pero no me di cuenta, se iba un poquito del hipoclorito. Normal, empecé, coloqué la anestesia bien, era un central superior, aislé bien, hice el acceso. Sí te digo que la primera sensación de que cuando caes en la pulpa de un diente vital por primera vez que estás haciendo el acceso y logras caer, ahí como que sentir ese vacío me dio un poquito como de miedo, pero Sí, normal, de verdad. De verdad, sí. normal, seguí. Empecé a irrigar y la paciente empezó a gritar. ¡Ah! Al frente de toda la clínica. ¡Ah! Y unos compañeros llegaron a ayudarme. Ella se quitó el aislamiento, no se podía quitar el dique por la grapa. Fui a quitar la grapa de los nervios, no encontraba el portagrapa, no podíamos quitar la grapa. Total que quito la grapa y la grapa sale volando y cae en el cubículo de una compañera de al lado que está atendiendo. No me digas que era la misma compañera de Por infantil. suerte no, por suerte no. Que Ok, un caos total. Pero ahí sí le tomé respeto porque la paciente tosía y tosía y tosía y tosía y tosió como por 10 minutos y no paraba de toser y decía que no podía respirar y yo dije, imposible que yo haya inyectado hipoclorito.
ella fue que le cayó en la boca, pero le empecé a tener como mucho respeto. Total, al final era que la paciente, ella sufría de reflujo y eso yo lo sabía, pero aparentemente era un reflujo severo y ella tenía Ok. algún tipo de lesiones en la garganta y le cayó el hipoclorito. Y eso fue sumamente complicado. Y desde ese momento sí le tuve como un poco más de respeto a la endodoncia. Pero te digo, a mí me han pasado episodios de pacientes quitándose el aislamiento, ese y otro. Una vez estaba tranquilamente haciendo una restauración a un paciente que ya yo había atendido varias veces. Era una clase 2 una clase uno algo sencillo. Y estoy haciendo y le suena el teléfono. Cuando yo veo que le suena el teléfono, yo voy a agarrar la succión y él se quita el aislamiento para contestar el teléfono. Y empieza a No, hablar pero y yo con una cara, yo le digo, estamos haciendo el procedimiento, no puede cerrar la boca. No, 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 no. Dame un segundo, dame un segundo. El paciente está hablando con el dique guindando, el dique guindando por acá, por la grapa, que no se lo podía quitar, y el arco guindando, hablando por teléfono con la esposa. Aparentemente habían tenido un problema como de infidelidad y se estaban reclamando, y yo ahí, viendo así, con 20 años, con mi cara así. ¿Y qué hago? Él reclamándole a él una infidelidad y él con el dique ahí y yo ahí viendo. de verdad que uno Estaba en pues tercer año. una novela. Una novela total. Yo dije, yo no voy a regresar más aquí, a este lugar. Con todas las anécdotas que uno puede echar, uno puede hacer una novela facilito, uno puede desarrollar una novela de esa de drama. Totalmente. Yo te digo que, mira, yo te voy a contar top 3 las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Hay una que tiene que ver con la carrera, con la parte de cuando estaba estudiando. Ok. Cuando yo estaba en el 2019, nosotros pues yo estaba ya en la recta final para terminar la carrera, yo iba a terminar la carrera y yo estaba con unos amigos, entonces pues nosotros hay una parte que hay que hacer que es terminar todos los pacientes con todos los requisitos, la parte pues clínica de los procedimientos que hay que hacer y hay otra parte administrativa en la cual tienes que arreglar el expediente, buscar las firmas que te faltan, pagar lo que falta, justificar con ciertas radiografías, buscar firmas de doctores, etcétera. O sea, como una parte administrativa en la cual la universidad te da un semestre para que hagas eso, con todos los pacientes. Eran 16 pacientes con los que, 14 pacientes, perdón, con los que había que hacer eso. Tenías que referir un paciente tuyo a un estudiante de abajo. Conclusión, era una parte administrativa súper pesada que había que hacer, Ok. aparte de la parte clínica. Acá en Panamá, nosotros tenemos una festividad que son los carnavales, que son muy famosos. La gente acá en Panamá empeña carros, joyas, no paga su casa para ir a los carnavales. Son, Eh, son 4 días en donde el país se paraliza totalmente solamente para hacer fiesta. ok. Entonces es muy famoso, es una cultura que hay acá. Entonces yo quería ir para los carnavales. Porque yo tenía rato que no iba para los carnavales. Yo quería ir para los carnavales y yo estaba con unos amigos y yo le dije, yo quiero irme para los carnavales. Entonces yo prefiero terminar la parte clínica de los pacientes y hacer la parte administrativa después. Ya yo salgo de los pacientes, me voy para los carnavales y cuando regreso de los carnavales veo las fichas y veo los expedientes y busco las firmas, etcétera, etcétera. Y mis dos amigos me dicen, no, no, yo prefiero empezar a hacer eso y yo termino los pacientes después. Prácticamente todos mis amigos hicieron eso. O Y sea, yo fui el único. Ellos preferían adelantar temas administrativos que pacientes, porque ok. ellos decían que al final era más fácil conseguir pacientes o terminar pacientes que buscar firma de doctores, lo cual de cierta forma tiene un poco de sentido, pero yo quería salir de los pacientes, yo no quería ver más pacientes y dedicarme solo a buscar lo que necesitaba para poder graduarme. Ok. Y yo hice eso, me fui para los carnavales, regresé de los carnavales y una semana después en el país declararon el cierre por el COVID y no se podía atender pacientes, pero sí se podía buscar firmas y arreglar expedientes. Y yo por eso no tuve que ir a la universidad más nunca y mis amigos Ah, tuvieron que ir a atender durante el COVID sí. con 200 mascarillas como si fueran astronautas y yo no tuve que ir más. Por esa decisión que tomé de irme a una fiesta con los pacientes ya atendidos y regresar
solamente a buscar firmas. Y por Oye, eso me pude terminé, algunos compañeros que estaban conmigo terminaron un año y medio después, porque hubo 6 meses que la universidad no abrió por el tema de los contagios y eso del COVID, pero sí nos dejaban hacer trámites administrativos. oye, yo pensaba que me ibas a decir algo, o sea, dio un giro final la historia porque me habías contado anécdotas así de trauma y Sí. yo dije, oye, no, ya sé que me era mejor buscar cosas administrativas primero y después paciente. Ah, no, esa sí te salió bien. Por eso te digo, top 3 de las mejores decisiones que tomé en la vida. Porque después de eso, nosotros acá tenemos que hacer internado, que es obligatorio, y yo pude entrar al internado rápido. Ese internado Y entré al sería como la internado. pasantía. El internado es, ya eres doctor, ya estás graduado y tienes que trabajar para el Estado. Son 2 años, Ah, es obligatorio. obligatorio. Mis 6 meses, los primeros 6 meses fueron hisopando gente, haciendo hisopado de COVID. Ok. Topaba 60 personas al día. Una ¿Pero era locura. pago Era o voluntario? pago, Ah, ok. era pago. Era tu trabajo, era parte del trabajo. Pero hubo Ok. mucha gente que no se pudo. Hay gente de mi grupo inicial que recién se acaban de graduar porque quedaron atrapados en el COVID, porque decidieron pues no terminar los pacientes e ir haciendo la parte administrativa. Yo la hice al final. Claro. O sea, y ustedes ahí hacen pasantías. Nosotros hacemos rotaciones en centros de salud, hacemos rotaciones en hospitales, en policlínicas, en los últimos 2 años, pero en clínicas privadas no. Ok. Esas rotaciones son, nosotros hacemos una especie de pasantía, hacemos unos 3 meses en pasantías en la ciudad y rurales. Nosotros Ya, hacemos el internado que es 100%, no puede ser en la ciudad, es en el interior del país. O sea, los ok. 2 años en el interior. Y aparte de eso tienes que hacer una investigación en humanos. Ok, ok. Sí, Claro, yo pienso, o sea, cuando tú haces, lo que pasa es que no entiendo, cuando tú haces el internado ya tú tienes tu título en la mano. ya tienes tu título en la mano. Ah, entonces, no, antes, nosotros hacíamos la pasantía antes de tener el título, antes de Ah, no, graduarnos. nosotros no. Antes de tener Ah, el título, hacemos rotaciones por centros de salud ahí en la públicos ciudad. en la ciudad. Ah, ok, ok. Rotamos por el servicio de cirugía maxilofacial de un hospital de acá ¿Y qué, público. y qué tal? Eso, en esa parte, la verdad es que nos recibían muy bien. O sea, al ser estudiantes, no, la verdad es que no nos prestaban tanta atención y la que nos prestaban era en buen sentido. O sea, como ellos tenían residentes y todo eso, o sea, la carga le caía a los residentes. Claro. Pero los residentes a nosotros más o menos nos decían qué hacer, pero no era como una gran cosa, la verdad. No era como tan serio. Yo siento. Acá lo difícil era la clínica integral, era súper complicado, porque antes de eso tenías que ir a una junta. Antes de meter el paciente tenías que presentarlo ante una junta, a una junta de diagnóstico donde habían 4 profesores, tú tenías que exponerle tu caso al frente de ellos y al frente de tus compañeros y ellos te lo aprobaban. Y ¿Qué? ¿Para todos los pacientes era así? con todos los pacientes tenías que presentar una junta de diagnóstico. Ok. O sea, era una clase específicamente para la presentación de junta, de, ¿cómo decirte? Presentación de historia, una presentación de caso. Era una presentación de tu caso. Oye, uno pasa muchas cosas por la facultad mientras que está estudiando y ni hablar ya cuando uno está ejerciendo, que pudiésemos estar mucho tiempo y el tiempo es oro y el tiempo lo tenemos limitado en estos lives. Ya para ir finalizando, de verdad que te agradezco un montón por aceptar la invitación, te agradezco por estar acá contando tu historia y esas anécdotas, bueno, que en algún momento tú se las contaste a tu mejor amigo, a tu pareja, a Totalmente. cualquier o a tu familia, pero ¿por qué me está pasando estas cosas a mí? ¿Por qué siempre con una compañera? ¡Qué locura! Pero ¿por qué, Dios mío? Entonces tienes como que hacerte un lavado de todo para llenar, para que se vayan esas malas vibras. Viste que uno sufre muchísimo. A mí en estos días yo subí una historia y me dijeron de que hay que especificar que es nada más en la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Y yo dije que no, contesté ese mensaje, yo le dije que no porque uno sufre a nivel general, de distintas maneras, pero a nivel general. O sea, tú sufriste o tus compañeros sufrieron por firmas, por presentar casos, Exactamente. por pacientes. Exactamente.
por Total. pacientes, por, no sé si tu universidad se para por, no sé, por protestas en el país. Sí, claro. En este Nosotros caso, tuvimos paros por protestas en el país también, sí. claro, aquí estoy haciendo como que un resumen encapsulando todo. Tú sufriste lo del COVID, o sea, tú estabas estudiando cuando lo del COVID. Y, Sí, bueno, mis pero son muchas, compañeros, yo por suerte no la sufrí, claro, porque pero tus yo pude terminar, compañeros. ajá, antecito del COVID, pero mis Claro. compañeros sí. Entonces también conozco historias, casos de estudiantes de aquí de Argentina, Buenos Aires, que también la sufren muchísimo. Y no solo, ese es el punto, que no solo en la universidad de uno, en la central de Venezuela, pero también en otras facultades uno sufre a su manera, sufre Totalmente, bastante. No, o sea, yo no sé, totalmente. yo sigo tratando de entender por qué uno, odontología, a pesar de ser una profesión muy bonita, uno tiene que sufrirla tanto. ¿Tú logras explicar eso? Mira, yo creo que más que una explicación, tengo al final pues una forma de buscarle sentido a lo que es el facto. El facto es que sufrimos. Uno puede tratar de buscarle el sentido a por qué sufrimos o buscarle, darle la vuelta y ver de qué forma uno puede materializar o rentabilizar ese sufrimiento. Y yo no recuerdo en qué podcast mío yo decía que cuando tú estás estudiando odontología, es como cuando tú estás empezando una empresa, tú tienes que hacer todo. Tú Ok. eres odontólogo, eres asistente, eres secretaria porque tú misma citas el paciente, eres administrativo porque tú mismo gestionas la cantidad de pacientes que necesitas y los requisitos, gestionas tu tiempo y gestionas un montón de cosas. Y yo me di cuenta de que de que ese sufrimiento había formado la primera parte de mí como empresario o Ok. como emprendedor, más bien. Entonces yo ahora comunico mucho a la gente que está estudiando, utiliza ese sufrimiento, utiliza esa virtud de pues estar en esta carrera en la instancia final para rentabilizarlo en el largo plazo. Para formarte, serás dentista o lo que sea, pero al final tú tienes que vivir y tienes que pagar renta y tienes que hacer un montón de cosas básicas para vivir. Entonces yo siento, siempre hablo de eso, que estudiar odontología ya te hace prácticamente un emprendedor. Lo que pasa es que no lo orientamos hacia allá. O sea, al final la gente pues termina, queda odiando su proceso o queda recordando pues muchas anécdotas y pues se dedica simplemente a ser dentista, pero la vida no se trata solamente de ser dentista, o sea, uno tiene que hacer pues otras cosas para poder amar su profesión. Entonces yo siento que ese proceso de la clínica integral, que es tan tedioso en todos los países, porque he hablado con gente de todos los países y parece que en todos lados, por lo menos aquí en Latinoamérica es así, y yo creo que lo podemos aprovechar para poder rentabilizarlo más luego. Eso es lo que creo. El por qué es así, ya tendríamos que entrar en otro debate y en otra discusión, a la cual quizás lleguemos a la conclusión de que tiene que ser así, de que no hay otra forma o de que habrá mejores probablemente, pero por ahí similares, porque pues tenemos que aprender a hacer todo y para hacer todo necesitamos a las personas, o sea, los requisitos, las caries, la endodoncia, etcétera. Pero creo que hay que tratar de buscar más bien cómo sacarle provecho a eso. Muy bien. Pues ese mensaje, Ale, gracias. Gracias por tu apoyo. Gracias por aceptar la invitación y nada, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste No, súper. contando esas historias que tú dices, bueno, me dolieron en el alma en su momento, pero ya ahorita puedo contarlas sin problema? Yo creo que es la primera vez que las cuento. ¿En serio? Sí, o sea, quizás se las conté en el momento a las personas más cercanas a mí, las contaba en el momento, pero hubo un tiempo que no podía ni hablar de ellas. Claro. Hubo un tiempo, ya Bueno, vale, ahora claro, normal, perfecto. uno se siente liberado, o sea, ahora me da risa, me da gracioso, yo me pongo a pensar Claro, porque en siempre, en mi cara del momento, me ponía a pensar en la cara que tenía en el momento. siempre es mejor reír que llorar. Y Claro, por eso, claro, totalmente. por eso fue que nació la jeringa, porque para desestresarnos. Pero bueno, Bueno, vale, y es muy bueno lo que estás haciendo, es muy bueno lo que estás haciendo. hacemos lo posible. Gracias a todos los, esto como esto va a quedar para ahí en el perfil, hago un cierre y después más adelante lo subo más prolijo al nuevo canal de YouTube, que ahí estoy subiendo todos los fragmentos. Entonces también
es todo un tema, es una lucha por el algoritmo, hay que batallar, es duro, 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 y hay que, bueno, seguirlo estudiando. Así mismo es. Pues vale, Hey, gracias. listo. Gracias a todos los que se conectaron también. Nos vemos, Ale. Nos vemos.